El Banco Central divulgó ayer las cifras de actividad económica del tercer trimestre del año. Los datos confirmaron una recuperación significativa del Producto Bruto Interno, que subió 2,7% respecto de los niveles del trimestre anterior y acumuló un crecimiento de casi 6% si se compara con los niveles del tercer trimestre del año pasado, todavía muy impactados por la crisis sanitaria. ¿Qué dicen estos datos? Que muestran las cifras a nivel de los principales sectores y por componentes de la demanda. ¿Qué perspectivas quedan abiertas ahora para el conjunto de este año y para el próximo 2022? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exxon. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Emiliano, Romina, ¿cómo están? Muy bien. Florencia, ¿cómo vieron estos datos del tercer trimestre del año? ¿Esperaban un crecimiento de esta magnitud? No, a ver, la verdad es que las cifras fueron mejores a lo que estimábamos. A la luz de la mejora sanitaria esperábamos, sí, crecimiento respecto al segundo trimestre y de hecho las cifras disponibles de indicadores parciales que se fueron conociendo en los últimos meses nos hacían pensar que la expansión en julio-septiembre había sido mayor de lo que teníamos inicialmente estimado, pero los datos que se publicaron ayer fueron, a nuestro juicio, sorprendentemente buenos, digamos, ¿no? Como mencionaba Emiliano, el PBI creció 2,7% frente a abril-junio y con estas cifras alcanzó ya en este tercer trimestre del año entonces los niveles de cierre de 2019, es decir que se completó el rebote después del shock que supuso el COVID en 2020. Y bueno, y con estas cifras en el promedio de enero-septiembre la economía acumuló una suba de 4,5%, es una suba realmente más importante de la que veníamos esperando. Florencia, si te parece, veamos cómo fue el desempeño por sector de actividad. Bien, a ver, en la comparación con los niveles de un año atrás, plena pandemia todavía, todos los sectores crecieron, en particular, al igual que en el segundo trimestre, volvió a sobresalir el agregado de comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas, el viejo comercio, restaurantes y hoteles, que había sido uno de los más duramente afectados por el abrupto freno que se observó al inicio de la pandemia. Concretamente, este sector, que había tenido un crecimiento interanual de 29% en abril-junio, según las cifras revisadas, volvió a crecer fuerte, creció 15% interanual en junio-septiembre, en julio-septiembre, eso lo está dejando con una expansión de casi 13% en el acumulado de enero-septiembre, siempre frente a los niveles de 2020. De hecho, según estos datos, el sector de comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas está en los mayores niveles de actividad desde 2017, algo que es llamativo porque cuando uno mira indicadores de ventas en el comercio minorista, no estamos viendo niveles así de altos y mucho menos a nivel de los servicios de hotelería y restaurantes, ¿no? Entonces, lo que explica el Banco Central allí es que sigue habiendo una contribución clave en este sector de las actividades de compraventa, el trading, que también forma parte de este macrosector de actividad en las estadísticas. Luego también varios servicios registraron aumentos importantes en esta comparación interanual del tercer trimestre. Los servicios financieros se expandieron casi 9% en un marco de crecimiento del crédito y de los depósitos. Las actividades profesionales y de arrendamiento crecieron casi 8%. Y el agregado de salud, educación y servicios de esparcimiento, entre otros, subió más de 4% en un marco de menores restricciones con la mejora sanitaria. Y bueno, y el agregado transporte, almacenamiento y servicios de información y comunicaciones creció casi 7%, también tuvo un muy buen desempeño, con más actividad tanto a nivel del transporte y el almacenamiento como en los servicios de información y comunicación. Uh-huh. Siguiendo, también la industria manufacturera mantuvo un buen desempeño, creció 5% interanual. En ese desempeño hay una contribución importante de la industria frigorífica al impulso de una faena muy dinámica y exportaciones de carne en niveles récord, pero también otras ramas como la producción de concentrados de bebidas, la industria automotriz o la industria farmacéutica tuvieron incidencias muy positivas en el trimestre. ¿Y en el caso del agro? Bueno, en el caso del agro, el sector agropecuario, según las cifras revisadas, había caído en el segundo trimestre y tuvo una expansión, una recuperación nuevamente de 5% interanual en julio-septiembre, reflejando un buen desempeño de la agricultura. Recordemos que tuvimos una muy buena zafra de invierno y un dinamismo también sostenido a nivel de la ganadería, como comentábamos antes. Todo eso más que compensó
la menor actividad silvícola. Y finalmente la construcción aumentó 3% frente a los niveles de un año atrás. Según el informe del Banco Central, el proyecto de la planta de UPM y del Ferrocarril Central siguen teniendo un rol clave en ese desempeño. Florencia, veamos ahora, si te parece, cuáles son los resultados a destacar del lado de la demanda, como decimos siempre. Bueno, del lado de la demanda o desde el enfoque del gasto, el crecimiento fue muy generalizado también frente a los niveles de un año atrás. Volvimos a ver una expansión fuerte de la inversión bruta fija. La inversión bruta fija creció 17% interanual. Como mencionamos otras veces, en esto está siendo clave el proyecto de UPM y las infraestructuras asociadas, pero también se destaca en el informe del Banco Central un crecimiento relevante de la inversión en maquinarias y equipos. Por otro lado, el gasto de consumo de los hogares, el consumo privado creció solo 2% respecto a los niveles de un año atrás, aunque nuestras estimaciones desestacionalizadas pautan una recuperación respecto a lo que venían siendo los trimestres inmediatos anteriores, ¿no? Recordemos que el consumo privado había caído moderadamente en el primer semestre respecto de los niveles de cierre del año pasado, y en julio-septiembre recuperó totalmente esa caída, aunque todavía estaba 5% por debajo de los niveles prepandemia. Luego volvimos a ver crecimiento fuerte del gasto de consumo del gobierno, de casi 15% interanual. Según el informe del banco, eso deriva de un mayor gasto en servicios de salud y en educación pública respecto a los niveles de un año atrás. Y por último, el sector externo, en términos netos, tuvo una contribución realmente muy marginal, porque las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios en su conjunto tuvieron subas muy similares de aproximadamente 28% en ambos casos. Fue apenas superior en el caso de las exportaciones que el de las importaciones. Bien. Florencia, a ver, antes de terminar entonces y a partir de este análisis de los datos a septiembre, ¿no? ¿Qué están esperando en términos de actividad económica para el conjunto de este 2021 y ya pensando en 2022? ¿Este mejor desempeño del tercer trimestre permite prever una revisión al alza de los pronósticos? Bueno, nuestras últimas proyecciones eran de un crecimiento promedio anual de 3,5% para 2021, pero desde hace algún tiempo veníamos advirtiendo sí que ese pronóstico de 3,5% tenía un sesgo al alza, porque varios indicadores parciales relacionados a la actividad económica y el propio desempeño del mercado laboral también parecían señalizar un mejor segundo semestre del año, digamos. Estos datos de julio-septiembre entonces nos confirmaron efectivamente realmente un buen desempeño de la economía en los últimos meses. A la luz de estos últimos datos estamos en estos momentos revisando pronósticos, pero probablemente sí el PBI va a terminar creciendo este año más cerca de 4% o quizás incluso algo más que eso. Y las proyecciones para 2022 también las estamos revisando en estos momentos, pero a nuestro juicio la economía va a tener un crecimiento de más de 3% promedio anual nuevamente, aunque el escenario para el año próximo enfrenta varios riesgos relevantes. A ver, ¿a qué riesgos te estás refiriendo, Florencia? Bueno, hay varios factores de riesgo que vienen ganando relevancia, digamos, en estos últimos meses. Las señales recientes de desaceleración en algunas de las grandes economías del mundo, China en particular, las nuevas olas de coronavirus, con la expansión de la Omicron, que ya están llevando a varios países, sobre todo en Europa, a implementar nuevamente restricciones. Eso le está poniendo un sesgo a la baja a los pronósticos de crecimiento de la economía global, y a su vez la persistencia de la inflación puede llevar a un endurecimiento monetario incluso más intenso de lo que hoy ya se está descontando en Estados Unidos y en otras grandes economías. Todo esto puede terminar desencadenando, digamos, un escenario global más negativo, con menos crecimiento económico, más suba del dólar, eventualmente con una corrección a la baja de los valores de las materias primas. Y por otro lado enfrentamos además un contexto regional muy complejo y con varias incertidumbres que también puede ser fuente de problemas en 2022, ¿no? Entonces, en definitiva, Romina, la economía uruguaya viene teniendo un buen desempeño y una recuperación incluso más rápida de lo que preveíamos hasta hace algunos meses atrás. En el escenario base, el año 2022 esperamos que siga siendo un año de crecimiento económico, pero el balance de riesgos, sobre todo a nivel externo, está deteriorándose significativamente en estos últimos meses. Florencia, gracias por este análisis. A partir de el crecimiento que el PBI registró en el tercer trimestre de este año, las proyecciones, las perspectivas entonces para el año que viene, volvemos a conversar ya la semana que viene, así que feliz Navidad para todo el equipo de Exante. Igualmente por ahí, feliz Navidad para ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau.